Me encontraba buscando la mejor tarjeta gráfica barata para PC del 2023 hasta que llegué a una verdadera ganga que me impresionó. Posiblemente sea la tarjeta gráfica para gaming con mejor relación precio-rendimiento que haya visto en toda mi carrera. Y recuerda que si debes activar Windows, existe Cupcase y sus frecuentes promociones. Por ejemplo, ahora tienen la gran venta de Halloween, donde la clave de activación de Windows 10 de tipo OEM, es decir, para una única PC, cuesta $22, pero además, usando mi código de descuento YPLW, tendrás 25% de descuento adicional. Te quedará por solo $16, igual con el Windows 11. Después de usar mi código YPLW, te quedará en tan solo $23. Después ya puedes ir a pagar usando el método de pago de tu preferencia y después de pagar podrás reclamar la clave de activación en tu perfil. Solo sigue ir a pegarla a la parte de activación de Windows y disfrutarlo de forma completa, legal y actualizable. Te dejo los enlaces de Cupcase en la descripción. Gracias Cupcase por seguir patrocinando estos videos. Contexto: actualmente hay 3 marcas que hacen chips para gráficos de PC, por decirlo así. Cada una tiene su opción más barata. Pongan atención para que no la rieguen, voy a explicar las 3, sus pros y sus contras, hasta con dibujitos. AMD con la RX 6400 de 4 GB. Ventajas: es la del consumo más bajo. Se alimenta solo del conector de la tarjeta madre. Quiere decir que aunque tengas una computadora modesta, es probable que ni tengas que pensar en la fuente de poder para que prenda con esta tarjeta gráfica. También es la más pequeña en muchos aspectos. Podrá entrar incluso en computadoras de oficina de formato compacto o SFF. No te dejes engañar por su tamaño, es bastante potente y tiene un rendimiento muy formidable en los juegos actuales. De hecho, rinde más del doble que los gráficos integrados más potentes de PC. Como extra, también tiene 12 núcleos para Ray Tracing, que no son nada presumible, solo son para poder activar y ver a unos pocos FPS los efectos del Ray Tracing en tus juegos compatibles. Alrededor de $3,000 o $180 es su precio. Es el precio de la gama de entrada de hoy en día. Lo sé, en mis tiempos esta gama no era así de cara, sonaba perfecta para mejorar enormemente cualquier computadora básica e incluso de oficina, si no fuera por su mayor desventaja. Está limitada en su conexión PCI Express. Ya lo he explicado antes, pero básicamente si no la conectas en una computadora muy moderna, compatible con PCI Express 4.0 o 5.0, perderá su rendimiento. Digo que es una desventaja porque casi todas las computadoras modestas, incluso ni siquiera tan viejitas, no tienen esa compatibilidad y llegan solo a PCI Express 3.0, como esta computadora de oficina barata de este video o esta otra computadora gamer nueva y barata de este otro video. Entonces esta gráfica en estas computadoras perderá una parte de su rendimiento y así es inaceptable. Incluso su hermana mayor, la RX 6500 XT, también tiene esta misma desventaja. Afortunadamente, Nvidia tiene una opción similar, la GTX 1650, también de 4 GB. Da un rendimiento parecido o a veces un poquito superior a la RX 6400 y lo normal es que sea solo un pelín más cara. Ventajas: esta no tiene limitación en su conexión PCI Express, entonces no perderá ese rendimiento tan formidable. Esa es la única ventaja. Ahí les van las desventajas. Es una gráfica de hace como 3 generaciones, entonces es menos eficiente energéticamente, es decir, consume más energía y en algunos casos requerirá de una mejor fuente de poder para poder alimentarla sin problemas. Si bien es una Nvidia, no tiene los núcleos dedicados para Ray Tracing como sí los tiene la AMD. Es que es una tarjeta gráfica GTX relativamente viejita. Aclaro que esta ya tiene un reemplazo de Nvidia, la RTX 3050, que si bien ya es RTX, ya tiene tecnología para Ray Tracing, es algo más cara y su rendimiento, sin considerar el Ray Tracing, no está considerada como la mejor en costo-rendimiento, y es que le gana a su competencia, la RX 6600. Es muy buena, pero esta es una gama muy arriba de la que estamos viendo en este video. También existe la GTX 1630, pero esta no ha tenido nada de bueno hasta ahora. Este difícil panorama hace necesario ver la última opción, la de Intel. Su gráfica más barata que encontré para escritorio es su ARC A380 de 6 GB. Ventajas: además de que tiene 2 GB más de memoria VRAM, vi que generalmente es la que puedes encontrar más barata de todas, a pesar de que su rendimiento es equivalente al de las otras. Su conexión PCI Express no está tan limitada. De hecho, es un muy buen intermedio entre las dos. Esta era la que más me interesaba para este video, hasta que vi sus desventajas. Su consumo es el mismo que el de la GTX 1650, que les recuerdo que es una gráfica relativamente vieja e ineficiente. Además, para exprimir el 100% de esta gráfica, tu procesador y tarjeta madre deben ser compatibles con algo llamado Rebar. Otra desventaja que solo podrás evitar si tienes una computadora moderna. Además, como todas las tecnologías nuevas, tenía fallos, que se han ido mejorando con actualizaciones de drivers. No sé exactamente qué fallos eran, en qué escenarios, con qué magnitud y cómo se podían solucionar, pero si estás comprando tu primer tarjeta gráfica, entiendo perfectamente que preferirías no tener fallos para no perderle el amor tan rápido al PC Gaming. Bueno, ya conocen las ventajas y desventajas de cada una. Y la elegida para este video es
respuestas. Ninguna, porque encontré una opción más barata que opacó fuertemente a todas, aunque con algunas desventajas. La RX 580 de 8 GB. Como sé que algunos no la conocerán, ahí les va la historia. En la década pasada hubo una época dorada para AMD Radeon. Me refiero un poco antes de las gráficas actuales, basadas en RDNA, incluso antes de las anteriores gráficas Vega, a las que no les fue tan bien. Hablo de las gráficas Serie 500, basadas en una arquitectura que AMD usó por muchos años hasta que finalmente, en esas últimas, ya estaba refinada lo más que se podía, dando fin de forma gloriosa a una gran era para AMD. Todas las gráficas Serie 500 tenían lo suyo. La 550 fue una heroína en la gama de entrada, la 560 en la gama baja, la 570 era excelente gama media, y la 580 y 590 mantenían un precio muy cuerdo y conveniente, ya que si bien eran las más poderosas, no eran gama alta como tal. En su mejor momento, todas fueron excelentes en su relación precio-rendimiento y más que dignas rivales a las gráficas de Nvidia equivalentes. Luego pasó lo de la minería de criptomonedas y todo se fue a la basura. Las RX 580 de hecho eran las favoritas de los mineros y para nosotros los gamers estaban muertas. Pero ahora cuestan solo 1,500 pesos u $80 en Amazon, básicamente la mitad de las otras que vimos antes, pero siendo mejor en casi todas las características. Por eso me llamó tanto la atención. No recuerdo qué precio llegaron a alcanzar las RX 580, pero sí recuerdo que era demasiado alto y ahora cuestan menos de lo que costaba su hermana más pequeña en ese tiempo. ¿Y por qué están tan baratas? Dicen que son gráficas usadas para minería que quizá fueron recertificadas. Es posible porque miren su caja, no es la típica caja de tarjeta gráfica. Si esto es cierto, como tal, estás comprando un producto usado y exprimidísimo, pero comprado por Amazon y con la posibilidad de devolverlo fácilmente y sin costo hasta 30 días después de tu compra. Entonces, al menos el primer mes es una compra completamente segura. No diré a largo plazo porque, si es el caso que la gráfica fue usada para minería o simplemente usada, ya se acortó una parte de su vida. ¿Cuánto? Depende del uso, el tiempo, la temperatura. Eso es lo primero que había que saber. Lo segundo es que estas RX 580 generalmente son la versión recortada. ¿En qué aspecto? Inicialmente, la RX 580 que lanzó AMD tenía 36 unidades de cómputo, lo que son 2304 Stream Processors. Luego, AMD lanzó una variante con menos 2048 Stream Processors para ser exactos. Por eso, su nombre completo es RX 580 2048 SP. Es como una gráfica intermedia entre la RX 570 y la RX 580 de verdad. Por el precio, sería la ganga más grande que he visto. Por eso vamos a ver si realmente rinde bien y además mejor que las otras. Haré unas pruebas realistas en esta PC barata de aquel video. Tiene un CPU moderno y formidable con gráficos integrados que no voy a usar, montado sobre una tarjeta madre no desechable, 16 GB de RAM y alimentada de una muy buena fuente de poder. Porque esta gráfica requiere sí o sí alimentación directa de un cable de 6 pines. Les recuerdo que es una tarjeta gráfica de gama media alta de AMD de hace como 4 generaciones y va a consumir como tal. Fortnite en Full HD y en los famosos y preferidos gráficos de rendimiento es simplemente un deleite de fluidez. Ni siquiera baja de los 60 FPS al lanzarte del autobús, que es cuando más lento se pone por estar cargando todo el mapa, y al momento de tocar tierra la vi alcanzar incluso los 300 FPS. Entrando a la ciudad, de hecho rara vez bajó de los 144 FPS, lo que la hace perfecta para poder exprimir al 100 un monitor gamer de 144 Hz. En gráficos al máximo ya se queda corta, pero es que wow, Fortnite ha progresado muchísimo en la calidad gráfica. Comparándola con la RX 6400 que mencioné al principio del video y cuesta el doble, esta RX 580 rinde incluso un buen cacho más en todo momento. Ahora Counter-Strike 2, es mi primera vez probándolo y me encantó. En calidad gráfica alta se ve muy bien, se nota un juego más moderno, además de que con esta gráfica rinde bastante bien, siempre a más de 100 FPS. Ahora poniendo los gráficos en bajo y desactivando ayudas de rendimiento como el FSR, es un juego increíblemente fluido con esta gráfica, alrededor de 300 FPS casi todo el tiempo. El monitor de 240 Hz en el que estaba jugando me mostraba todo y era otro deleite. La diferencia más grande comparándola con la otra es que la RX 6400 daba bastantes tirones que la 580 nunca dio. Desconozco si es porque tiene menos memoria de video o menos ancho de banda en su memoria o por lo del PCI 3.0. Como sea, de nuevo, esta grafiquita de entrada del doble de precio pierde. Casi por último, un juego mucho más pesado, Cyberpunk 2077. Tampoco voy a sobreestimarla aquí, ¿ok? Gráficos bajos, pero en Full HD y sin ayudas de rendimiento como el FSR. Entro a la partida y este pesadísimo juego se está corriendo a casi 60 FPS y la gráfica, a pesar de ir al 100%, estaba bastante fresquita y sobre todo silenciosa.
Eso no me lo esperaba, es una gráfica antigua con un disipador grande y dudo que tenga alta tecnología de disipación, pero así fue. En gráficos altos la pude hacer correr a 30 FPS con un poco de ayuda. La RX 6400 por otro lado rindió 20 FPS menos. Quizá en este juego perdió una fracción más considerable de rendimiento porque es un juego muy grande, muy pesado, con muchas texturas que se guardan en la memoria de video, y esta tiene menos memoria de video y además con muy poco ancho de banda. Eso está horrible y casi lo considero otra desventaja de esta gráfica. La única cosa en la que sobresalió fue que solo con esta gráfica sí me dejaba activar el Ray Tracing, porque como dije al principio tienen los núcleos necesarios, pero solo para tener una probadita, porque miren, no es jugable. Además les recuerdo que la RX 6400 seguro está rindiendo menos de lo que podría por estar enchufada a una computadora con PCI Express 3.0. Si la pusiéramos en una computadora idéntica, pero ya con PCI Express 4.0, quizá ni siquiera estaría tan lejos de la RX 580. Digo esto porque corriendo el benchmark de Geekbench dio casi el mismo poder de cálculo que la RX 580, pero aún así sigue siendo una gráfica que cuesta el doble. La RX 580 es absolutamente mejor en costo-rendimiento y más aún en computadoras normalitas con PCI Express 3.0. Además tiene más puertos que la RX 6400, esa sería otra desventaja de esta, tiene solo 2 puertos para monitores, pero ahí les van las otras desventajas, además del hecho de que muy probablemente fue una gráfica usada para minería con una esperanza de vida recortada. Número 1, por su tamaño obviamente ya no la podrás poner en aquellas computadoras de oficina compactas, esas necesitan obligatoriamente una gráfica de bajo perfil a menos que hagas una chapuza. Y aún con eso, número 2, el consumo. Además de requerir obligatoriamente un cable de 6 pines de la fuente de poder, su TDP es de 150 watts, es el triple que la RX 6400. Quiere decir que tendrás que quebrarte la cabeza un poco más con la fuente de poder, acompañándola de una que la pueda alimentar completamente. Entonces, mi recomendación sería: compra nueva, la que te caiga mejor de las que mencioné al principio si la fiabilidad para ti es una prioridad, o bien ahorra un 50% y compra la RX 580 si no te aterra que haya sido usada para minar, sepas hacer una devolución por Amazon en el peor de los casos, no tengas una de estas y nunca seas negligente con la fuente de poder como este pendejo.